A veces por ahí decimos, ¿verdad?, que voy a hacer esto, que al fin que Cristo no me ve. Aunque sabemos que Cristo nos mira siempre, pero a veces nos escondemos de los demás para cometer algún error, algún pecado, no sabiendo que Dios siempre está presente, porque Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. De hecho, a veces queremos correrle a Dios, pero eso es lo más fatal que puede haber, de que el creyente le huya a Dios. Porque Pedro dijo, ¿a dónde más voy si solamente tú tienes palabras de vida? Entonces vamos a escuchar una palabra hoy que el Señor me ha dado, especialmente para dárseles a ustedes, a todo aquel que nos mira en todo el mundo a través del internet. Me preparé y esto fue lo que salió. Entonces se me pone en pie, porque todos tenemos que estar bien atentos, con el oído bien abierto y el corazón dispuesto para recibir esta palabra. Salmo 139, voy al versículo 7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¡Qué tremenda palabra! El Dios omnisciente que está en todo lugar. La palabra me maravilla, y maravilla a todo aquel hombre de Dios cuando ha puesto su confianza. Háganme el favor de sentarse. Cuando el hombre, el creyente, ha puesto su plena confianza en Dios y se deleita en la santa palabra, cuando escuchamos esta hermosa parte de este salmo, nos da bastante alegría, nos da seguridad, nos da firmeza. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que jamás estaremos solos, jamás estamos solos. La presencia de Dios está ahí siempre con nosotros. Siempre, por donde quiera que andemos, por todo lugar por el que pasemos, Dios va a estar. Aunque el salmo aquí me está hablando dijo el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? El otro lado de la moneda es fatal para el creyente quererse alejar de Dios. Cuando el cristiano huye de Dios es porque quiere pecar, no quiere obedecer a Dios. De hecho, voy a poner unas ilustraciones sobre qué es lo que le pasó a Israel. Bajo un poquito de la tarima, porque dejé mi libretita aquí en las sillas, aunque a veces hago mis notas, pero a veces termino no viéndolas. Pero de hecho es para ustedes. En el tiempo de Jeremías, del profeta Jeremías, después de que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, viene y toma a Jerusalén. Viene y la toma. ¿Por qué había caído Israel? ¿Por qué cayó Jerusalén en manos del rey de Babilonia? Cayó porque el pueblo había huido de Dios. Estaba ofreciendo inciensos, estaba adorando, sacrificando para otros dioses. Por eso había caído el pueblo de Israel, había caído
en manos del rey Nabucodonosor. Es terrible huir de la presencia de Dios. En ese tiempo, dice el profeta Jeremías, ustedes pues lo buscan en su casa, Jeremías 40, y los capítulos que siguen nos hablan de cuando, después de que el rey toma Jerusalén, fíjense, me llama la atención cuando el rey Nabucodonosor habla con el capitán de la guarda de él y le dice acerca de Jeremías, le dice que ahí está ese hombre, cuídalo, vela por él, no le hagas ningún daño y déjalo libre. Eso lo pueden ver, Jeremías, en los capítulos 40 enseguida. Me llama la atención, a la vez me da tristeza, pero me da gozo a la vez, porque el guarda va y le quita las cadenas a Jeremías y lo hace un hombre libre. Dios es misericordioso siempre con aquel que no huye. Dios es justicia para aquel que persevera. Aun cuando le toque recibir el trago amargo por causa de los demás hermanos, pero aquel que persevera va a tener el agradecimiento, va a tener la visión, va a tener la misericordia de Dios, mis hermanos. Y de hecho, nos dice que fue el capitán de la guarda y le dice al Jeremías, ¿verdad? Mira, eres libre. Tú puedes ir a Babilonia conmigo, le dijo. Y yo velaré, yo cuidaré de ti. Qué hermoso. Le estaba poniendo todo bien. O sea, para todo aquel que persevera, no importa, vendrá la prueba, pero no quiere decir que no le sufrirás. Pero Dios no te va a desamparar. Y le dice, pero si no quieres venir, eres libre. Tienes toda la tierra de por sí, a donde tú quieras ir. Y eso me da una seguridad tremenda, porque dice el Señor, la verdad vendrá a ustedes y la verdad los hará libres. Y para todo aquel que sigue a Dios, todo le pertenece. Todo. Es dueño. Es dueño. Todo le pertenece. Le dijo, eres libre. Tienes la tierra por delante. Y dice la Escritura, ahí en esos capítulos, dice que entonces el capitán de la guarda del rey le dio regalo, le dio presente a Jeremías. Estamos hablando de un presentito, yo no sé de cuántos millones de dólares, miles de dólares, pero le dio un buen presente, porque los reyes en aquel entonces, estoy hablando de aquel entonces, no eran tacaños, eran reyes generosos cuando daban. En el oriente así era. Entonces, y le dijo además, también puedes quedarte con Gedalías, o sea, con aquel hombre que el rey Nabucodonosor había puesto en la tierra, o sea, en Jerusalén. Dijo, puedes ir con él. Yo me puse a pensar aquí cuando estoy leyendo esto, que Jeremías, cuando ya tiene el favor del rey y que le pone enfrente a donde quiera ir, además le da un presente. Ahí ustedes no creen que Jeremías no pasaría por su mente, ¿por qué no huyo de la responsabilidad? ¿O por qué no me voy mejor? ¿Ya he sufrido bastante? ¿Por qué no voy y me compro un rancho con el presente que dio el capitán? Pues no tiene nada de malo ir a comprarse un rancho, ¿verdad? No aquí en Texas, en el Hill Country, donde me gusta mucho ahí que hay muchas cuevas. No, era por allá, en las tierras de Judea, o en aquellos lugares. Entonces, él tuvo la chance de ir y establecerse en un lugar.
crecer plantas de las que fueran, por supuesto, para el consumo, tener animales, ser próspero y seguir adelante. Y no tiene nada de malo, por supuesto. Pero Jeremías tenía una responsabilidad. Jeremías se le debía al pueblo de Israel. Para eso había sido llamado profeta de Dios. Por eso tú has sido llamado cristiano. Porque ni tú ni yo podemos correrle a las responsabilidades. Jamás. Dios nos selló con su sello. Le pertenecemos. Somos sus hijos. Mas sin embargo, dijo Jeremías, se fue con Gedalías, con el pueblo. Y creo que hasta el presente lo repartió entre aquella gente. Es hermosa la historia. Yo me puse a leerla. Es hermosa la historia porque después de ciertas revueltas entre ellos mismos, matan a Gedalías, que era el encargado que el rey Nabucodonosor había dejado en Jerusalén. Había dejado a los pobres, a los que no tenían nada, los había dejado vivos a cuidar Jerusalén. Y se había llevado a la gente joven a Babilonia. Pero después matan a Gedalías, lo matan. Los que siempre andan traicionando, lo matan. Y entonces lo vengan. Y después Jeremías recibe palabra de Dios. Porque estos tienen miedo de que venga el rey de Babilonia y los arrase, porque habían matado al encargado que había dejado, lo habían matado. ¿Y a dónde piensan huir? Siempre el pueblo. A veces los creyentes queremos huir de las responsabilidades. Miramos más el obstáculo en vez de mirar a Dios. Y eso es lo fatal. Entonces, ¿ellos a dónde quieren correr? Quieren huir a Egipto. Recibe palabra de Dios Jeremías y le dice al pueblo, no vayan a Egipto, porque si van, les va a caer pestilencia y van a morir por la espada. Pero para esto le habían dicho, estos hombres le habían dicho a Jeremías, consulta a tu Dios y lo que te diga Él, nosotros lo haremos. Resulta que Jeremías consultó a Jehová Dios y le dijo, diles que no vayan, porque de cierto morirán. Y Jeremías les transmite la palabra y el pueblo dice, no te oiremos, porque esa no es palabra de Dios. Entonces se van a Egipto, huyen a Egipto. Pero todavía Dios le dice, ve y dales palabra, diles que van a morir. Y va Jeremías y les dice, y me pongo a pensar que la hace como de loquito, precisamente Jeremías. ¿Hasta dónde llegan los hijos de Dios? ¿Hasta dónde llegan? Por amor al pueblo y por amor a Dios también. Pero tienen bien definido a lo que fueron llamados. Fue y ahí embarra unas piedras de zoquete, ahí donde están los grandes, ahí de Egipto. Y con eso les daba a entender que venía el rey de Babilonia a fregar a Egipto. ¿Por causa de qué? De que los israelitas habían huido a Egipto. Habían huido de Dios. Habían huido de la presencia de Dios. Lo que estoy predicando sobre el Salmo 139, que Dios está donde quiera, pero no podemos huir de la presencia de Él. Entonces, es fatal huir de la presencia de Dios. Eso es fatal. Jeremías 23-24 nos dice muy claro, y lo voy a leer, 23-24, nos dice la palabra, ¿se ocultará alguno? Dice Jehová, dice, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jeremías 23-24. En el tiempo de Jonás, ¿qué hizo Jonás?
trató de huir de la presencia de Dios, de la responsabilidad. Va y compra boleto para navegar en un barco hacia España, hacia Tarsis. Sabemos el desenlace de la historia. Después se siente muerto Jonás. 3 días, 3 noches en el vientre de aquel pescado, de aquella ballena. Es duro huir de la presencia de Dios. No podemos huir. Y si huyes, donde quiera está Dios. Y qué bueno que donde quiera está Él, no como meramente espectador. Pero es un Dios amoroso, pero es un Dios vigilante. Y donde quiera está, a donde quiera está el Señor. Es algo hermoso. Es algo hermoso. Lo que sí sé es que cuando huye uno de Dios, le va mal. Le va mal. Como a Jonás. Jonás ya no ha llegado a la puerta. Muchos de los israelitas fueron muertos en Egipto. Muchos fueron muertos. Pero siempre se guardó Dios un remanente. Estaba el profeta y había otros que de cierta manera agradaban a Dios. Siempre el Señor se guarda un remanente entre todo el montón. Dios se guarda un remanente porque después, mismo en Jeremías, el Señor le dice a Jeremías que no va a abandonar a Jacob. No lo va a abandonar. Pero Él va a ser un Dios justo. Y de cierto los castigaré. Pero seré de justicia. Porque quedarán vivos los que tienen que quedar. Lo del remanente. Aquellos que no le huyen a la responsabilidad. Aquellos que en realidad se dan. ¿Por qué? Porque en realidad han visto hacia dónde van. En realidad tienen a Dios en su corazón. Y ninguna cosa les puede desviar. Les podrá hacer trastrabillar. Les aterrará en algunas veces. Llorarán. O hasta en cadenas como Jeremías. Pero de ahí Dios te va a sacar. Porque siempre cuando tú tomas en cuenta a Dios para todo, Dios no te va a abandonar. Aleluya. Muchas veces pensamos, pues ya caí, ya huí. De ahí mismo Dios te saca. De ahí mismo Dios te saca porque tú ya no perteneces al mundo. Ya no perteneces al mundo. Y gracias a Dios, si cuando andas por ahí o anduviste y que andabas pecando, o que vayas a pecar, y un hermano en la fe, alguien de Dios que mande y que te diga, tú no perteneces a este lugar, no andes huyendo. Agradécele a Dios y dale gracias al hermano, porque te llamó la atención. Porque es fatal huir de la presencia de Dios. ¿Saben cómo quedan los que huyen de la presencia de Dios? Quedan más morados, más verdes que el perico. Todos golpeados, todos cateados. Y se los digo, déjenme les digo, nada que ver con que yo huí de Dios. No. Pero huí de mi familia. Pero no tanto era de mi familia, huí de mí mismo. Huí de mí mismo. Como digo, tenía mis 17 añitos. Muy joven. Muy joven. Pero decía papá, pero ya bien aplaudido. Había andado muy metido en vicios, en todo. A la vez vago. Pero a la vez tenía un corazoncito que no era tan malote. Dijo aquel de la película, no era malo, era maleta. Y fíjense que pasó esto, que yo ya no me aguantaba ni a mí mismo. Y con solamente 17 añitos. Y yo quería huir. Como papá que quería siempre, que andaba medio borracho y le llamaba la atención porque andaba, pero no tan duro, porque si no se enojaba. Siempre se quería ir a canoas.
No sé dónde está ese Canoas, nunca le pregunté. Pero yo una vez quise huir, pero por mí mismo, yo ya no me aguantaba ni yo mismo. Yo quería huir, no sé a dónde. Y yo me acuerdo que esa vez que me fui caminando y luego volteé yo para de la esquina, cuando iba a dar vuelta a las 2 cuadras, volteé y miré a mi madre paradita con su escoba, andaba barriendo ahí la calle. En México se acostumbra a barrer la calle, ¿no? Tener mi limpiecito su lugarcito ahí. Vi a mi madre paradilla con la escoba mirando allá a la esquina cuando iba a dar la vuelta. Y mi hermanillo Noé paradito allá a un lado mirándome. Era más chico que yo. Mirándome. Sentí bastante tristeza, pero yo ya me iba. Y se me salían las lágrimas, pero yo me tenía que ir. No aguanté mucho. Regresé a los 2 días. Pero después me volví a ir. Fue otra circunstancia. Me fui. Con otro vagoneta igual que yo. Y eso no fue premeditado. Simplemente, pero ya estaba en mi mente huir. Y me fui. Duré un mesecito. Un mes fuera de la casa. Duré. Anduve en la aventura, anduve en lugares horribles, anduve durmiendo donde se podía, colonias peligrosas en la Ciudad de México. Bueno, yo era un malviviente a la vez. Al momento iba todo fregado, todo lleno de ampollas grandotas porque tenía zapatos nuevos y tanta caminata me habían sangrado, pelón porque me había quebrado la cabeza unos días antes en Monterrey, me habían cortado el pelo, traía una abertura grande y usaba una cachucha esa como que la que usa el Chompiras, ese del Chavo del 8, ese es de estudiante o de caco, no de ratero. Y ya para esos entonces, en los últimos días, ya no podía. Así es a veces cuando se huye de Dios. Ya no podía. Ya andaba todo rompido de mis pantalones. Me había amarrado una camisa alrededor. Parecía gato espinado, no podía caminar. Con hambre, fuera de mi casa, en los trenes cargueros, por varios estados de México. Y aparte todo quemado por el sol. Y pelón, con mi cachucha. Todo quemado, descarapelado. El sol me había ya fregado la piel, el frío. Y aparte toda mi boca hinchada. Parecía el Bill Hulk. Fuegos me habían salido en mi boca. Llegué todo fregado a mi casa. ¿Por qué platico esto? Yo estaba huyendo de mí mismo. A veces huimos de Dios. Huimos de Dios y le echamos la culpa a las circunstancias. Le echamos la culpa a los hermanos. Le echamos la culpa al pastor. Le echamos la culpa al profeta. Pero no son los hermanos por los que nos alejamos. No es el pastor. No es el profeta, somos nosotros mismos los que cometemos los errores, nos alejamos de Dios, pensamos alejarnos de Dios, pero no estamos exactamente nosotros alejando porque las circunstancias nos obligaron, sino porque nosotros mismos fallamos de mirar a Dios. Me paré ahora entre semana en un garage sale, en un lugar donde venden cosas, ¿verdad?, en las casas. Y me agradó mucho platicar con este señor. Y no cabe duda, como me dijo él, un dicho que él oyó en México, o no sé dónde, porque tengo que aprenderme muchos dichos. Dijo, no cabe duda, hermano, que uno cava su propia tumba. Eso es cierto. Por eso cuando a ti te vaya mal, no le eches la culpa a nadie, sino mírate tú. Lo cierto es esto,
que no podemos culpar a nadie cuando dejamos de ver a Dios y que nos empieza a ir mal. Nosotros somos los que tenemos la culpa. Porque en primer lugar, así como el pueblo de Israel pecó, se alejó, quiso huir de Dios, pero le llegó la espada como quiera. Yo les digo, en este caminar, cuando nos alejamos de Dios, cuando huimos de Dios, mis hermanos, pensamos que no va a haber nada, no va a haber consecuencia, porque es un Dios amoroso. A veces pensamos que estamos castigando a alguien con huir de Dios. Pero sí les digo una cosa, que todo trae consecuencia. El huir de Dios hay consecuencia. Así como yo llegué todo fregado a mi casa por huir de mí mismo, así de igual manera llegó el hijo pródigo cuando huye del padre. Llegó hecho una miseria. Pero la misericordia de Dios es grande, que eso nunca se les olvide. La misericordia de Dios es tan grande que Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Donde quiera que andes te va a hablar. Inclusive hasta el desconocido te va a decir, oye, que tú no eres un aleluya, que tú no eres un creyente, que tú no eres un hijo de Dios. Tú no perteneces a este lugar. Y yo les digo, mis hermanos, nunca se den, pero nunca le echen culpas a nadie. Y acuérdense, antes de que pequen, antes de que fallemos, antes que decidamos hacer algo que no le agrada a Dios, antes pensemos y meditemos que Dios está en todo lugar. Dice la palabra que si aún te tiras, si te vas a las tinieblas, aún ahí está Dios. ¿Qué quiere decir? Pues voy a tirarme a las drogas, que voy a tirarme al pecado, voy a tirarme a lo que sea. Aún ahí está Dios, ahí te va a hablar. Y esa es una bendición grande. Y no quiere decir que te estoy diciendo vete y tírate. No, pero estoy diciendo que donde quiera que tú estés, donde en cualquier circunstancia está Dios. Y que vuelvas. Ojalá que no te pase. El camino es muy largo, pero acuérdate que Dios siempre bendice. Pero no sin antes, a veces la varita. Porque sí, es merecido que venga la enseñanza después de que nosotros fallamos. Es merecido que venga la enseñanza. Pero claro, aquí el salmista, y yo me uno a él, de que a donde quiera que veamos o vayamos está Dios. Y eso me da seguridad tremenda, porque no estoy solo. Eso me da firmeza. Eso me da ánimo para seguir amando a Dios. Eso me da ánimo para ver la soberanía del Señor sobre todo lo creado. Eso me da firmeza a mí. Eso me da firmeza, me da seguridad. Y me enseña que jamás estaré solo. Que cualquier perversidad, cualquier cosa tirada por el hombre, o cualquier cosa que nazca de mí, opuesta a Dios, me da una seguridad que Dios todo lo verá y Él me hablará en el preciso momento y Él me llevará. Le dijo ahí mismo en Jeremías, palabra de Dios a Jeremías, para Baruch. Le dijo, ya no estés inquieto, ya no sufras, porque Baruch sufría por lo que estaba pasando el pueblo. Pero dijo el Señor, como diciéndole el Señor, está bien, ya no busques grandezas. En otras palabras, déjamelo a mí, como diciendo el Señor, pero qué bueno que tienes esa actitud, que no te fuiste al pecado y que te dolía lo que otros hacían mal, que te dolía, pero por botín te voy a dar la vida. Por botín te voy a dar la vida. Y puedes caminar libremente por la tierra. Libremente por la tierra. Y eso es lo que Dios nos ha hecho. Nos dio libertad. Hizo rotas las cadenas de pecado que nos amarraban y nos ha hecho libres. Todo nos pertenece, todo. No huyamos jamás de Dios.
Y yo sé que no huye el hombre de Dios, huye de la circunstancia, huye a veces por el hermano, huye por el pastor, huimos por los hermanos, pensamos que es el profeta, pensamos que es el hermano, pensamos que es el pastor. No, mis hermanos, somos nosotros mismos. Pero Dios, que nos conoce, nos dice y nos alenta que Él está en todo lugar para asistirnos. Dios nos ha puesto un corazón, hermanos, de carne, un corazón que podemos sentir todo. Mis hermanos, ánimo. Y a la iglesia en el mundo entero, Dios me la bendiga bastante. Todos pasamos por diferentes etapas, pero seguro estoy de que aquel que me llamó llevará a buen término lo que Él comenzó. El apóstol Pablo lo dijo. Y mis hermanos, Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. Y vayan y triunfen, porque a eso nos llamó el Señor, a ser más que vencedores. Y en Cristo Jesús, mis hermanos, Dios me lo bendiga. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén, amén y amén.